Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué hermoso texto de la palabra para comenzar. Bienvenidos esenciales. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de abrir la Escritura, de venir a Él, de escuchar su voz en su palabra. Está a los pies del Maestro, así como está María, ¿verdad? Que está a los pies del Maestro tomando la buena parte. Haces muy bien en comenzar así el día. Donde quiera que estés, te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un saludo también de bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos toca estar atentos a ella. Esta Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro de texto más del cristiano, es nuestra carta magna de victoria, es donde está nuestra máxima autoridad. Bienvenido. Y me acompaña mi amada y preciosa esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos darte gracias a ti que nos escuchas en tu coche, en el área metro de Memphis, en tu casa, donde quiera que estés. Gracias a todos los que están sintonizados a través de la cadena Buenas Nuevas en Albuquerque, Nuevo México, en Boston, en Jacksonville, Florida, en las Carolinas. Gracias, muchas gracias por estar sintonizados. A todos los que están en el video en vivo, bienvenidos esenciales también. Gracias por estar listos para buscar el corazón de Dios y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, si tú quieres sorprender a alguien de tu familia con un mensaje de amor en tu jardín, busca a Lucía, tiene muchos temas, diversos temas adecuados a tu celebración. Búscala en Facebook, Be Happy Yard Signs. Y desde luego, si quieres un regalo personalizado, busca a Silvia García en Naps and Crafts. Ahí regalos y camisas personalizadas. Ella tiene un amplio catálogo, también búscala en Facebook. Y bueno, también nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, les agradecemos por su compromiso, su amor por la verdad, sus aportaciones para que estos programas sucedan. Y nos vamos hasta el libro de las Revelaciones, Apocalipsis. Así es, y estamos precisamente en el capítulo 11 de Apocalipsis, revisando este texto acerca de los 2 testigos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Vamos a estar viendo eso a través de la semana, y hemos estado viendo cómo comenzó el Señor midiendo el templo. Dice que Juan comienza a actuar, la iglesia ya no está, como vimos, estamos en el preludio antes de la 7ª trompeta. Qué importante es Apocalipsis, que nos muestra nuestro futuro, o el futuro de la vida, el futuro de del mismo mundo. Nosotros tenemos que estar atentos a esto y ver las aplicaciones. En primer lugar, vimos que cuando el Señor mide el templo, ¿verdad? Estamos viendo que esta es una medida de protección, de pertenencia, de protección, y estamos viendo es cómo mide el lugar más santo. Pero dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses, ¿verdad? Estos 3 años y medio de los que habla la Escritura, ¿verdad? Los que habla la palabra de Dios, esta segunda mitad de la gran tribulación, una vez que el anticristo o que el líder mundial o que la bestia se haya quitado la máscara y haya manifestado, ¿verdad? En este gobierno totalitario, ¿verdad? Que recibir adoración, y todo el mundo, ¿verdad? Va a estar bajo su gobierno en este momento durante estos
últimos 3 años y medio, y va a quedar, pues Él es quien hizo este pacto con Israel al principio. Él es quien hizo este pacto para hacer este templo, ¿verdad? Y probablemente aquí es donde va a suceder la abominación desoladora en muy poco tiempo, ¿verdad? Donde Él va a quitar todo lo que se llama, Dios va a poner una imagen de sí mismo en este lugar santísimo y va a exigir adoración. Eso lo vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Pero aquí nos dice que hace una diferencia, ¿verdad? Hace una diferencia entre lo que mide y lo que es suyo, donde está llamando a su pueblo Israel una vez más al avivamiento y está midiendo el templo, ¿verdad? Dice el patio que está fuera del templo, el patio de los gentiles. No lo midas, porque ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán o pisotearán la santa ciudad 42 meses. Aquí nos está hablando acerca de lo que va a suceder durante este tiempo. El Señor ya no está tratando con las personas, con los gentiles, está tratando con su pueblo, y definitivamente hay salvación, definitivamente hay muchos que vienen al arrepentimiento, pero ya no está tratando con la iglesia. Y ayer nos quedamos en esto, que es muy importante que tú estés seguro que estás en la iglesia, que eres parte de la iglesia. Estábamos viendo, por ejemplo, en estos textos de Colosenses, que como en Cristo ahora no hay judío ni griego, circunciso ni incircunciso, ni culto ni inculto, ni esclavo ni libre, ¿verdad? Y este es el tiempo en el cual somos uno en Cristo, y es un tiempo muy especial, un privilegio muy grande con respecto a la iglesia. En Efesios también vimos esto, ¿no? Cómo de los dos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia, derribó las enemistades. En Cristo somos esta nueva criatura y estamos en esta dispensación de la iglesia donde nosotros podemos estar en Cristo de una manera muy importante, de una manera muy preciosa y en un privilegio precioso, ¿verdad? Pero bueno, esto nos muestra esto, ¿no? Los gentiles, los incrédulos, Dios los excluye de su medida en este momento y van a pisotear Jesucristo, para pisotear Jerusalén por 42 meses, ¿verdad? Nuestra cantidad clave. Y entonces tenemos que poner atención a esto. Fíjate, dice en Zacarías 13, 8 al 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová mi Dios. En este momento es cuando se suelta la persecución en contra de los judíos, y 2/3 partes de ellos van a ser masacrados, un terrible holocausto. Pero sin embargo, una tercera parte, en esa tercera parte el Señor tiene a su remanente, al pueblo de Israel. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo estas escenas maravillosas. Anterior, en este preludio, vimos a este ángel de pie jurando, ¿verdad? Que el tiempo no sería más. Y ahorita estamos viendo estos dos testigos que nos muestran lo que está haciendo el Señor con Israel, con su pueblo. Está trayéndolo una vez más hacia sí, y estamos viendo estas escenas, ¿verdad? Vamos a estar viendo, aquí nos habla de la conversión de Israel de una manera muy clara, ¿verdad? Cuando la Biblia está hablando en términos judíos, cuando la Biblia está hablando en términos israelitas, tenemos que verlo así. La Biblia no puede decir lo que nosotros queremos, sino dice lo que ella misma dice, y con toda claridad, y tenemos que recibirla literalmente, porque tenemos un Dios que es lógico, un Dios que habla con claridad, no nos quiere confundir. Él no hablaría de una manera que nos confunda, ¿verdad? Sino al contrario, quiere hablarnos con claridad, y nos está mostrando esto que viene hablando con su pueblo. Dice, vamos a ver en los siguientes capítulos 12, 13 y 14, cómo este dragón los va a vencer por un tiempo, pero al final el Señor los va a librar. Al final el Señor vence, como siempre. El Señor va a destruir todas sus fuerzas demoníacas y todas las fuerzas humanas que siguen al anticristo. Va a juzgar a las naciones, va a establecer su reino. Pero esto es algo que vamos a estar viendo a través de todo Apocalipsis. Es muy importante que lo estemos viendo, y más en este contexto en el que estamos viviendo ahora en esta tierra, ¿verdad? En este momento, la cuestión política, lo que está sucediendo en Medio Oriente, todas estas cuestiones que estamos viendo alrededor, no es una casualidad. Dios está moviéndolo todo hacia su voluntad, y lo que estamos viendo en estos momentos precisamente va a llegar a este punto, a este gobierno mundial totalitario guiado por el anticristo, pero el Señor va a vencer al final. El Señor va a llamar a su pueblo Israel. Así es de que debemos de orar por Israel. Por cierto, debemos de orar por Afganistán, por nuestros hermanos en Cristo que están ahí. Ayer yo estaba viendo un video
acerca de uno de ellos que estaba llorando, quebrado en su corazón, porque por 20 años estuvieron tratando, ¿verdad? Con respecto a su país. Yo sé que Dios no les ha abandonado, que Jesucristo no les ha abandonado, pero el país una vez más cayó en manos de los talibanes. Y bueno, él estaba diciendo, no lloramos por temor, sino por lo que está pasando en nuestra iglesia. Y decía algo muy interesante, decía, nosotros no nos vamos a ir, nos vamos a quedar aquí haciendo la obra de Dios, pero tenemos a nuestros hijos. Dice, si nosotros vivimos o ellos sobreviven, por favor no los dejen, no los abandonen. Y estaba llorando mucho por esta cuestión. Así es de que nosotros debemos de concientizarnos de estas cosas que están alrededor. Nuestros hermanos en Cristo, haciendo este paréntesis, necesitan nuestras oraciones. Necesitamos saber que ellos son personas de carne y hueso como nosotros, con preocupaciones como nosotros, que no viven en muchos de nuestros privilegios, donde quiera que estés, ¿verdad? No estás en un lugar donde está controlado por un pueblo literalmente fundamentalista, extremista, que es despiadado, ¿no? Como los talibanes y como lo que está pasando ahí. Así es de que oremos por la iglesia. Pero bueno, todo esto es parte de esto, y Apocalipsis nos muestra nuestro final, nos muestra nuestra victoria, nos está mostrando que el Señor viene y va a hacer justicia, y si alguno de ellos termina con su vida, el Señor va con el Señor y el Señor va a regresar por los suyos. Así es de que por eso es la importancia de Apocalipsis. Nosotros no somos optimistas, nosotros tenemos algo que se llama esperanza, y nuestra esperanza tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Y bueno, al final de esos 3 años y medio el Señor establece esto, pero fíjate que para llegar a este punto Dios va a utilizar a sus 2 testigos, ¿verdad? Esos 2 testigos, quienes de la misma manera Dios les va a dar estos 3 años y medio de gracia y paciencia a un mundo incrédulo. A mí me parece, me sorprende, me da mi corazón mucho gozo el ver cómo Dios es, aunque es justo, ¿verdad? Él no quiere la muerte del impío, y cómo aún no se deja sin testimonio. Estoy seguro que ninguna persona que llegue al infierno va a poder decir nunca tuve un testimonio, ¿verdad? Obviamente no, porque tenemos en nuestro corazón el testimonio de nuestra conciencia, el testimonio de la creación. Todo ser humano sabe que hay un Dios, todo ser humano sabe que necesita un Salvador, pero el Señor no se deja aún así sin testimonio. Sí, así es, Él es amplio en perdonar, o sea, amplio en perdonar. Y como en medio de estos 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio en donde van a estar hollando el patio de los gentiles, en medio de todas estas cosas siempre Dios va a traer un testigo. El ángel primeramente, ¿verdad? Hablando a todo lo que los que lo ven, un ángel tremendo. Y ahora estos dos testigos que van a comenzar a proclamar de nuevo arrepentimiento. Así es, y previamente ya estaban los 144,000 sí, hablando, ¿verdad? Y predicando, diciendo como 144,000 Billy Graham, hablando la escritura, la palabra, y todos los que se convirtieron. Y ahora estos 2 testigos que van a estar profetizando por 1260 días, ¿verdad? Vestidos de silicio, o sea, su misma manera de vestir, sus palabras van a estar hablando, viene el juicio de Dios, ¿verdad? Esto significa que Dios les va a dar esta autoridad durante todo este tiempo, y van a proclamar el evangelio, y van a estar advirtiendo el juicio que falta por venir, el juicio del infierno y la condenación eterna. Y su objetivo va a ser el pueblo judío, pero muchos van a estar escuchando, y ellos van a estar diciendo, miren, todo esto que está pasando es parte del juicio de Dios. Y Dios les llama mártires, mis testigos, ¿verdad? Esta palabra se transliteró porque la palabra mártir en griego, martus, significa testigo, alguien que vio de primera mano. Pero como los testigos de Jesucristo tuvieron que entregar sus vidas y su testimonio les costó la sangre, por eso llegó a convertirse la palabra mártir en uno que muere por su testimonio, ¿no? Y ellos al fin también van a morir por su testimonio, ¿verdad? Ahora, 2, es interesante, en la ley Dios estableció que no aceptes testimonio por menos de 2 testigos, y eso es interesante, que Dios haya puesto a 2 testigos dando este testimonio a su pueblo, que ellos sepan que Dios, Jehová de los ejércitos, viene a juzgar una vez más, ¿verdad? Comprobar una verdad se requieren 2, y les dará esta autoridad especial. Y es interesante, checando las cantidades, que ellos terminan su testimonio 17 días antes de los 3 años y medio. También vamos a ver una discrepancia en los tiempos que nos da Daniel, que también habla como de un mes más o menos, pero lógicamente son tiempos en los cuales hay ajustes, ¿verdad? Por ejemplo, con lo de Daniel son 30 días antes aproximadamente en lo que el Señor establece su reinado
¿verdad? Y es maravilloso ver lo perfecto de la Escritura, ¿no? Aquí ellos terminan su testimonio 17 días antes, 3 días que permanecen muertos y resucitan, y después en 15 días, ¿verdad? Ya termina lo que son el juicio de las copas, ¿verdad? Entonces, cuando ya son las copas, ¿verdad? Pero Dios les da esta autoridad especial a ellos, ¿verdad? Cuando ellos regresan, ya viene muy cerca la batalla final, que es Armagedón. Muy probablemente es cuando esto suceda, que esta batalla es cuando, esta literalmente es la tercera guerra mundial, cuando el mundo entero ya está en franca rebeldía contra Dios directa. Pero aquí lo que vamos a estar viendo sí es una batalla donde Satanás, el reino de Babel, ¿verdad?, va a juntar a todos sus ejércitos y va a querer venir en un último esfuerzo por vencer al Cordero. Y es cuando tenemos esta imagen del Salmo número 2, cuando dice: el Señor se reirá de ellos. Con la palabra de la espada que sale de su boca, en un instante los va a deshacer, ¿verdad? Y entonces esto es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Además de todos aquellos que creerán en el Señor después del rapto, los 144,000, un ángel volando advirtiendo. Ahora tenemos estos 2 testigos hablando de parte de Dios. ¿Qué significa profetizar? Es esto: la palabra profeta significa hablar delante de Dios. No es una pitonisa, no es una adivino, no, es alguien que habla delante y de parte de Dios, ¿verdad? Y están hablando de esto. Algo importante también es ver lo que está ocurriendo en ese momento. Satanás es el príncipe de mentira, y otra cosa que vamos a estar viendo es la dureza de corazón de las personas, ¿verdad? Cómo, a pesar de ver todo lo que está pasando, están endurecidos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12, ¿no? Cómo están enojados ya contra Dios. Y lo que estamos viendo es que Satanás está engañando constantemente de lo que está sucediendo, a pesar de los 7 sellos, a pesar de las otras 6 trompetas, ¿verdad? Ellos están diciendo cualquier cantidad de mentiras, y la gente, por abrazar su pecado, por abrazar lo que quiere escuchar, lo va a estar creyendo, ¿verdad? Y Satanás, como dice la palabra en 1 Corintios, no permite que les resplandezca la luz del evangelio, y a su misma vez ellos aman sus tinieblas, ¿no? Por ejemplo, cuando esté pasando esto, los demonios van a estar dando a sus mentes y en su falsa religión, que va a estar súper fuertísima, la falsa religión, la falsa ideología, les van a estar dando falsos explicaciones sobrenaturales. No, es que esto pasó por el calentamiento global. ¿Te has visto? Sí. Por el cambio climático, y el cambio climático se dio por culpa de esos cristianos, ¿no?, que están negándolo. Entonces hay que hacerlo por no cuidarlo. La madre de naturaleza está en contra de nosotros, y nosotros tenemos que seguirla adorando, ¿no? Vienen los demonios. No son demonios. Lo que son ovnis, son extraterrestres. Es una invasión extraterrestre. Y lo estamos viendo cómo ahora están hablando acerca de eso, ¿no? Y bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Por otro lado también está Satanás manifestando. Los va a vencer al final, lo vamos a ver, cómo está diciendo: no, yo soy Dios, yo les voy a dar su mejor vida ahora. Él va a seguir, vamos a ganar, y les va a seguir dando esa misma narrativa constantemente por noticieros, por todos lados, ¿verdad? Diciéndolos. Entonces es importante, ¿no? Otra cosa que vemos es su vestimenta, ¿verdad? Están vestidos de silicio. Eso nos habla de que son personas, porque hay gente que dice que son símbolos, o que son instituciones, o es un movimiento religioso o algo por el estilo. Pero no, nos está hablando de esta vestimenta de silicio y ceniza. ¿Te acuerdas de lo que significa más o menos un poquito de eso? Sí, silicio y ceniza representa este dolor, este luto, este desgarrar tu carne, el hecho de tener un vestido que te pica e implica la molestia, el pecado, ¿verdad? En las personas. Sí, ceniza implica todo lo que es la desgracia a causa del pecado. ¿Por qué? Porque toda una vida llena de pecado trae desgracia. Así es. Y entonces es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Y es interesante cómo la gente los va a aborrecer por ese llamado al arrepentimiento. No les va a recibir. Así como nosotros como nosotros vemos cuando predicamos el evangelio, que no se recibe, ¿verdad? En este tiempo no va a ser diferente. Van a aborrecer un mensaje de la verdad. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir adelante explicando quiénes son estos 2 testigos. Regresamos. Quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo el ruego de estos testigos, ¿verdad? Que su misma vestimenta nos muestra este dolor del Señor, la tristeza por la condición humana, la condición miserable de los incrédulos. ¿Hasta dónde lleva el pecado? ¿Hasta dónde nos lleva o lleva a una persona?
como siempre lo he mencionado, el pecado es la causa de todas tus tristezas, es la causa de la enfermedad, es la causa del dolor, la causa de la muerte, la causa de que se rompan matrimonios, la causa de que haya cáncer, la causa de todas las cosas es por culpa del pecado, haberle dado la espalda a Dios, amar las tinieblas, y sin embargo el hombre sigue amando sus tinieblas engañado, ¿verdad? Eso es lo que dice en Juan capítulo 3. Sí, así es. El hombre engañado a través de querer su mejor vida ahora, el hombre engañado a través de querer ser el Dios y de seguir sus propios sueños, de ir tras tus sueños, no detrás de la voluntad de Dios, no detrás del Creador, no abrazando el diseño divino que Dios ha dejado para que nosotros podamos vivir realmente plenos. Esas personas están realmente contristadas, ¿no? A ver la impiedad de todo lo que está sucediendo, el luto de ver los ciegos confundidos, engañados, invadidos, ¿verdad?, por demonios, atormentados y aún así endurecidos. Así es. Y lo que estamos viendo aquí es que estos profetas están clamando. Nosotros hoy clamamos, ¿verdad? Me gusta mucho, siempre yo menciono 2 de Corintios 5, donde dice que Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Reconciliando consigo al mundo. Pero dice, les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Les rogamos. Y el Señor sigue dando este ruego, ¿no? El hecho de que alargue su vida 7 años más es impresionante. Como yo te mencionaba, cuando tú ves en el diluvio, hace lo mismo el Señor, sí, ¿verdad? Ya está todo listo y alarga una semana más de paciencia, una semana más de llamar, por favor, no quiero que nadie se pierda. Sin embargo, la gente no responde. De la misma manera, estos 7 años son como esta semana de 7 años es una semana más de años donde el Señor llama al arrepentimiento y donde gracias a Dios va a haber ya lo vimos, donde el evangelio finalmente va a explotar de una manera maravillosa y va a haber muchísimos convertidos, pero aún así hay dolor siempre, hay sentido de pérdida cuando las almas finalmente van al infierno porque reciben lo que quieren, una eternidad sin Dios, ¿no? Y estos testigos están ahí rogando. Checa, tenemos otra descripción de ellos, dice que son 2 olivos y 2 candeleros delante de Dios. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿verdad? Esta descripción nos muestra también lo que vienen a hacer, ¿verdad? No solamente su vestimenta. Cuando nos habla de esto, no nos da su nombre, ¿verdad? Mucha gente piensa que es Elías y Moisés. Vamos a estar hablando porque serían los 2 perfectos testigos para llamar a Israel, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que antes que venga el día terrible de Dios va a venir Elías, podría ser uno de estos, ¿verdad? Pero fíjate que Zacarías 4, ¿verdad? En algo que se llama correlacionar la escritura, siempre la escritura nos da la misma interpretación o nos muestra, ¿verdad? Esta imagen la vemos en Zacarías 4. Siempre que vemos profecía en la iglesia, en la Biblia, muchas veces tenemos la profecía nos habla de un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano, ¿verdad? Cuando nos está hablando de algo como por ejemplo aquí en Zacarías está hablando de un cumplimiento cercano con respecto a Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel regresando de los 70 años de dispersión en Babilonia, ¿verdad? Y regresando y dándole profecías de que va a volver a ser nación y que se va a reconstruir el templo. Pero al mismo tiempo está hablando para un futuro. Fíjate, es la misma profecía de lo que va a suceder con ellos, pero es una profecía también para el futuro. Un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano, ¿verdad? Se cumplen en el tiempo en el que fueron dichas, pero también se van a cumplir en el futuro. Y eso me gusta mucho de la escritura porque es una unidad preciosa, ¿no? A pesar de haberse escrito entre milenios, la misma escritura muestra que tiene un solo autor eterno, ¿no? Para Dios 1000 años son un día y un día 1000 años. Sí, así es. La unidad perfecta de la escritura que no se contradice, la puedes encontrar cuando realmente tienes un panorama completo de ella. Es por eso tan importante que mantengas un diario de lecturas, que trates de leer por lo menos una vez por año toda la palabra de Dios, si no, realmente vas a estar siempre a expensas de lo que otros dicen. Es importante que tú recorras con tus ojos cada una de sus páginas, que te familiarices con el Antiguo Testamento, que no tengas temor de leerlo y que vayas pidiéndole al Espíritu Santo su guianza y su dirección. Recuerda, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad.
Así es. Y lo que estamos viendo aquí es este cumplimiento, cuando les llama los dos olivos, cuando les llama los dos candeleros. Está hablando en este tiempo ahí en Zacarías, ¿verdad? En el libro de, déjame donde te digo, Zacarías 4 nos muestra esto, ¿verdad? En esta impresionante unidad de la palabra de Dios. Después de estos 70 años el Señor utiliza a dos personas, a Zorobabel y a Josué, ¿verdad? Uno es un líder político, el otro es un sacerdote, ¿verdad? Uno representa la cuestión religiosa, el otro la cuestión de la nación. Dios va a llamar a su pueblo una vez más a ser nación, pero a tener una verdadera relación con Dios, ¿verdad? Y va a traer un avivamiento precioso, ¿verdad? En ellos. Y bueno, tenemos estos dos olivos, dos candeleros representando el avivamiento. En Zacarías la visión ve este aceite cayendo como si fuera oro, ¿verdad? El constante fluir del Espíritu Santo en una nación para darle vida, ¿verdad? Para hacerle una nación obediente, amadora de Dios, de su palabra, ¿verdad? Fíjate, ahí es donde viene ese texto tan famoso. Dice, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es esta promesa que él va a restaurar a su pueblo y al mismo tiempo lo va a hacer en este tiempo. Pon atención, fíjate cómo Israel es el único pueblo que después de 2000 años no desapareció. Sí. Y ahora, por ejemplo, tú vas a Israel y los niños, desde los chiquitos, no nada más todos ellos están hablando hebreo y leen el mismo hebreo en el que está escrito en la Biblia, la palabra, sí, claro. La palabra de Dios. Entonces es impresionante que es el mismo pueblo de Dios y cómo Dios lo sostuvo. Lo ha preservado. Lo ha preservado, ¿verdad? Milagrosamente. La palabra de Dios es verdad. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Así con su poder, ¿verdad? Va a traer salvación, bendición, avivamiento, no con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y va a utilizar estos dos testigos. Es interesante, ¿verdad? Para traer un avivamiento espiritual, un avivamiento nacional, ¿verdad? Y así como aquellos reconstruyeron el templo, Dios los va a utilizar a estos dos para reconstruir a su pueblo una vez más. Y los que sobrevivan en la gran tribulación van a hacer un templo más en el reino milenario, sí, maravilloso. Pero ahí están, para restablecer el pueblo de Dios, restablecer la adoración genuina a Dios, se vuelvan al Señor. Ahora, no podemos dogmatizar en cuanto a su identidad, como te decía. Nadie puede decir es él o es aquel. ¿Por qué? Porque la Biblia sencillamente no nos lo dice. Podríamos decir quiénes son por los milagros que están haciendo y por el ministerio que están tomando, ¿verdad? Que podrían ser, muchos dicen Moisés o Elías. Moisés Moisés murió, pero su cuerpo fue escondido, ¿verdad? Vemos que en Judas se dice que Satanás estaba contendiendo con Miguel por su cuerpo, ¿verdad? Y Elías pues fue ascendido, fue arrebatado, tuvo su propio arrebatamiento, ¿no? Sí, así es, pero no podemos decir con certeza que son ellos. La palabra de Dios no dice que son ellos, como dices, por las señales, por lo que está descrito que hacen, podríamos suponerlo, pero bueno, tenemos que solamente mantenernos dentro de lo que dice el texto. Eso es importante. Cuando lees la palabra, céntrate, ¿qué dice el texto? Así es. Y entonces nos dice, estos son dos olivos, ¿verdad? 2 olivos y 2 candeleros, ¿verdad? Que traen este avivamiento nacional y espiritual. Y fíjate, les da este poder el Señor. Versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Como te decía, el mundo incrédulo va a aborrecer su mensaje, ¿verdad? Nada nuevo. No es, hoy vivimos en nuestros días en que no se soporta la verdad. No soportan un mensaje directo y bíblico de condenación, porque la palabra de Dios habla de condenación, ¿verdad? De necesidad de arrepentimiento. No soportan un mensaje que te diga tienes que abandonar tu pecado, tienes que cambiar, tienes un Dios. Simplemente crujen los dientes como lo hacían contra Esteban, ¿verdad? Sí, cuando tenía su rostro como ángel. Aborrecen la luz. Y eso es algo que nosotros debemos ver y nosotros debemos recibir la escritura, ¿verdad? Recibir la palabra de amonestación es importante, ¿verdad? Interesante también otra cosa que vemos aquí es que nada los puede dañar,
¿verdad? Ellos van a seguir hablando y esto nada los va a censurar. El Señor va a estar hablando, la gente va a estar poniendo, aunque Satanás va a estar mintiendo por todos lados, pero ellos van a seguir hablando su testimonio y para ese tiempo nada los va a callar, nada va a parar el evangelio. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esta parte de estos dos testigos, donde estamos viendo la misericordia de Dios, donde estamos viendo que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, donde estamos viendo la dureza de corazón, ¿verdad? No, si algo nos está enseñando Apocalipsis es esto, es aunque Dios manifiesta una y otra vez su paciencia, y bueno, como Él es el dueño de todas las cosas, manifiesta también su mano poderosa, ¿verdad? Pero cómo la gente se endurece y estamos viendo cómo el Señor en realidad no quiere que nadie se pierda. Y yo creo que este es un llamado para nosotros. Estamos viendo la palabra de Dios cumplirse de una manera plena. Necesitamos la Escritura, necesitamos venir a ella, necesitamos crecer en tener una perspectiva bíblica, ¿verdad? No somos eternos en este lugar. Todos tenemos fecha de caducidad. 150,000 personas mueren diariamente, ¿verdad? Y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como si de veras, porque desaparecieran un virus, la muerte terminaría. Eso no va a pasar. Todos tenemos un lugar y un tiempo y un momento en el cual dice la palabra, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos una cita delante de Dios y a ti te toca, ¿verdad? Creerlo o no creerlo, pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que es así y eso es un libro sin igual, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues es un libro escrito por hombres. Pues cualquier libro que tú leas fue escrito por hombres. La diferencia es que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios y es Dios revelándose a nosotros, revelando su verdad. Es un libro sin igual, diferente, ¿verdad? No los libros de los hombres que cambian cada 5 años, cada 3 minutos están cambiando y todo el tiempo se ve que no son perfectos, al contrario, es cada quien busca lo suyo. Sin embargo, Dios nos manifiesta su poder y su gracia y nos dice esto, nos dice que tenemos una cita con Él, nos dice que hoy no hay 2 testigos, ¿verdad? Pero sí hay un testigo que es la palabra de Dios y es la misma iglesia, clamando, rogando en el nombre de Jesús. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Esto qué nos recuerda, mis hermanos? Nos recuerda que tenemos un grave problema con Dios. Y ese grave problema se llama pecado. Y si tú vas al cielo, ¿verdad? Si Dios te llama delante de Él y no estás preparado, no vas a tener con qué defenderte y vas a ser culpable. Nuestras mejores obras, tu mejor religiosidad, tu mejor tu mejor moralismo, ¿verdad? Ninguna de esas cosas te va a salvar, porque Dios exige perfección. Perfección, ¿por qué? Porque Él es perfecto. Y dice, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nadie es perfecto, solamente hubo uno que hace 2000 años vino, se vistió como uno de nosotros, se hizo como uno de nosotros, se encarnó, ¿verdad? Para salvarnos, como una raza humana caída, como un nuevo Adán, ¿verdad? Porque el primer Adán cayó, este nuevo Adán vino, se conformó, se hizo como uno de nosotros, sin pecado, en todas nuestras debilidades. Siendo Dios, pudo ir a la cruz y estando en la cruz, ¿verdad? Pudo cargar con el pecado de toda la humanidad, con el pecado del mundo entero. Siendo Dios, venció a la muerte y se sentó a la diestra de la potestad, de la majestad de Dios. Significa que Él venció sobre el pecado, que Él ganó perdón, que Él ganó reconciliación. Él ganó lo que necesitamos para tener este ruego. Dios no solamente te está diciendo reconcíliate conmigo, sintiendo remordimiento, no, está diciendo cambia tu manera de pensar, transforma tu manera de vivir, da una vuelta de 180 grados en la dirección que vas y comienza a caminar hacia Cristo. Cree que Él murió por ti, cree que Él se hizo hombre muriendo por ti, se vistió de ti para ser juzgado como tú. Y si tú crees y confías en Jesucristo, eso significa, mi hermano, que el día que confías en Él vas a ser tú justificado y que Dios te va a comenzar a tratar como si tratara a su Hijo Jesucristo, justo, santo. Y bueno, eso es lo maravilloso del Evangelio, es impresionante. Sí, así es, eso es impresionante. Necesitamos volver los ojos al Señor, necesitamos reconocer que no somos seres autónomos, no lo somos. Hay un Dios, hay un Creador al cual tenemos que dar cuentas de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y necesitamos estar listos para ese día, listos con el abogado, con Jesucristo, habiéndole hecho el Señor de nuestras vidas, habiéndole reconocido como Dios,
Dios como el sustituto, el que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día para que tú y yo podamos tener vida eterna. Necesitamos dejar de concebir esta vida como que aquí se apaga la luz, se acaba todo. No, no es así. No caigas en ese engaño. Después de la muerte hay un juicio y hay una eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? ¿Qué vamos a elegir? Así es. Y algo que me parece maravilloso es también el poder de la palabra de Dios, que dice que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y hoy la palabra de Dios está ahí para deshacer, derretir la cera, para hacerte escuchar. Y aparte que es filosa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Y todo está delante de sus ojos, ¿verdad? Nos está mostrando también esta necesidad, porque miren estos dos testigos. Estos dos testigos están hablando la Escritura, y la palabra que hoy estás recibiendo, ¿verdad?, es un llamado al arrepentimiento, y es la misma palabra que ellos están dando, pero la misma palabra también es fuego consumidor. La misma palabra también aplasta, destruye, ¿verdad?, porque es poderosa. No quieres llegar a este punto. Jesucristo, cuando venga, es con su palabra con la que va a vencer por completo. Con su palabra es con la que sostiene el universo. Y nosotros debemos poner atención a lo que nos está diciendo, y lo que nos está diciendo es esto, y esto es la verdad. El mundo sigue diciendo, no, pues somos creación de los ovnis, somos cuestión de la casualidad. Acuérdate, la evolución y todo esto no tiene ningún fundamento científico, es una ideología, es una filosofía. Cuando alguien te empieza a hablar de eso, ya no te está hablando de ciencia, te está hablando de una ideología y te está dando una explicación de cómo podrías vivir sin que exista un Dios. Pero, ¿sabes una cosa? Eso es totalmente ilógico, irracional, ¿verdad? Que todo lo que existe no tenga un creador, no tenga un diseñador, un sustentador. Y ese diseñador y sustentador te está llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Recibe esta palabra, recibe la palabra de hoy y ponla en tu corazón. Esto que estamos hablando es historia pura, no es ciencia ficción. El Señor viene muy pronto y esto está por comenzar. No tarda mucho tiempo el Señor en venir por su iglesia. Necesitas ser parte de su iglesia. Hoy hay esa decisión. No quieres vivir este tiempo. Dios lo está diciendo para tu amonestación. Hoy decide vivir para el Señor, decide vivir en obediencia. Y créele, porque tampoco es vivir una religión, tampoco es sentarse todos los domingos en una banca y escuchar e irte y seguir viviendo como si Dios no existiera. No, Dios te llama a la santidad, Dios te llama a la piedad, Dios te llama a obedecerlo, a vivir para Él, a abandonar tus ídolos. Quiero orar por ti y dile así: Señor Jesucristo, en este día yo te hago el Señor de mi vida, Padre. Me arrepiento, Señor, creo que tú eres Dios, Señor. Transforma todo lo que hay en mí, Señor. Dame nuevos apetitos, dame hambre y sed de ti, Señor, a partir de hoy, Señor. Hazme una nueva criatura. Muéstrame que he sido perdonado, que he sido reconciliado contigo. Me arrepiento de mis pecados. Creo que mis pecados te llevaron a la cruz, Señor. Y creo que tú moriste por mí, pero creo que resucitaste, Señor. Y creo que venciste al pecado. Vísteme de tu justicia hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y, Señor, te pido por tu iglesia, Padre, una vez más. Señor, te pido por aquellos que son tuyos, Padre. Te pido por aquellos que creen, Señor, que viven vidas como si tú no existieras, viviendo una religión, Señor. Ayúdales, Padre, que vean el verdadero poder del Espíritu Santo, el cual transforma vidas, Señor. Más allá de misticismo, emocionalismo, Señor, un poderoso mover del Espíritu en una persona que la lleva a ser como tú, que anda en el Espíritu, que no satisface los deseos de la carne, Señor. Por favor, te lo pido, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levántanos a nosotros, permítenos hacer tu obra, Señor. Te pido especialmente por nuestros hermanos que están en Afganistán y en estos pueblos que están siendo perseguidos, Señor, que no sabemos si van a sobrevivir el día de mañana a este mundo. Sin duda tú tienes para ellos, Señor, recompensas, y tienes para ellos, Señor, el cielo eterno y la bendición, Señor. Pero te ruego que los sustentes, dales perdón por sus perseguidores, Señor, y utilízalos eficazmente, Señor. Que tu palabra crezca poderosamente, Señor, a través de su sufrimiento. Y bendice este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que esta decisión es acompañada de una oración, sí, pero de fe, confianza y un cambio de dirección. Tus pensamientos, tu camino se alinean a la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues con una relación de lectura de la palabra, una relación con Dios de oración y, lo más importante, congregarte, ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Reuniones domingo, 1 en punto. Y a partir del 3 de septiembre, noches de discipulado, viernes 7:30 de la noche. Te esperamos.
Así es. Gracias a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Silvia García, regalos y camisas personalizadas, Naps and Crabs, y a ti, gracias familia Calvary por tu compromiso. Gracias Be Happy Yard Signs, gracias Calvary Compañerismo Cristiano. Les amamos, les dejamos en compañía de buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Para todos esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Dios les bendiga.